Hola, gracias por estar con nosotros de nuevo en el podcast de Medicasa. Por ti abrazamos la vida. Hoy me acompaña el doctor Wilmer López. Vamos a estar hablando sobre qué es la medicina interna. Muchos de nosotros no saben, ¿verdad?, qué es la medicina interna. Pero voy a dejar que él se presente y que nos cuente hace cuánto está con nosotros, doctor. Buenas, Laura, ¿cómo está? Mucho gusto el día de hoy. Bueno, mi nombre es Wilmer López, soy especialista en medicina interna, ya hace pues 18 años y Medicasa pues es mi primer hospital y aquí es donde he estado durante estos 18 años. Uy, qué montón. Ya, parte, Sí, ¿verdad? parte de la casa. Sí, yo sé. Bueno, ¿qué es la medicina interna, doctor? Porque mucha de nuestra población no sabe y no sabe cuándo acudir a un médico internista. Definitivamente, doctora, este es un tema bastante interesante su pregunta. En vista pues de que habitualmente se nos confunde al médico internista con el estudiante de séptimo año de medicina, que es el estudiante de internado rotatorio. Medicina interna, antes de decirle qué es medicina interna, quiero que sepa cuál es la trayectoria de un médico internista. Ah, ok. Como todas las especialidades, primero somos médicos generales. Abordamos pues 7 u 8 años, dependiente de la universidad donde nosotros estudiamos, y posteriormente una especialidad de 3 o 4 años, dependiendo el país y además la universidad. Y en términos generales, pues medicina interna es la especialidad de la medicina que se dedica a la atención del adulto, del paciente adulto, arriba de 18 años. Y en nuestra especialidad, la mayoría de nuestros pacientes son de la tercera edad y abarca atención integral de todas aquellas patologías no quirúrgicas del paciente arriba de 18 años, tanto para su diagnóstico, prevención y tratamiento. Estamos hablando de enfermedades como diabetes, como hipertensión, Claro, pero no solo eso, ¿verdad? no solo eso, la verdad que vemos enfermedades sencillas en consulta externa hasta enfermedades complejas en unidades hospitalarias. Sí, que es lo que mayor vemos son enfermedades respiratorias, como las neumonías, enfermedades metabólicas, como los pacientes diabéticos, problemas de tiroides, enfermedades cardíacas, como insuficiencia cardíaca, infartos al corazón, hipertensión arterial, procesos infecciosos, reumatológicos, hematológicos, que hasta donde nuestras posibilidades nos permiten tratarlos y si se hacen de mayor complejidad, los remitimos a las diferentes especialidades o subespecialidades de la medicina interna. Entonces podríamos decir más o menos, ¿verdad?, que la evaluación integral de un paciente tiene, pongámosle, primero visitan al el médico general puede referirlos como también el paciente puede buscar directamente al médico internista. Sí, de hecho, la atención primaria generalmente es con un médico general, Ujú. que es lo que sí se debe de acudir, pero cuando este personal de salud ya no encuentra o necesita el apoyo más especializado de las enfermedades, acuden al médico internista referido por el especialista en salud. Pero también el médico general, el paciente puede acudir de forma espontánea a un chequeo de rutina o por alguna patología que el paciente padezca. Doctor, pero también, y quiero que sepan, ¿verdad?, que al momento de que se programa una cirugía, muchos de nuestros pacientes tienen que hacerse una evaluación preoperatoria y es el médico internista que lo hace, ¿cierto? Definitivamente estamos capacitados para realizar valoraciones preoperatorias, sobre todo aquella población que tiene algún factor de riesgo o que por su propia edad pues ameritan una evaluación para disminuir o saber cuál es el riesgo quirúrgico de este paciente ante un procedimiento. Ok, y doctor, sí nos gustaría también saber, ¿verdad? Ustedes pueden recetar todos los estudios. Sí, definitivamente sí tenemos el conocimiento
para indicar la mayoría de los estudios, tanto de laboratorios como de imágenes, para las diferentes enfermedades. Solo tales aquellos estudios de alta complejidad donde pues el especialista o subespecialista del área pues los indica. Entonces, el médico internista, doctor, vaya, pongamos este ejemplo para nuestros oyentes y para nuestros suscriptores del canal de YouTube y nuestras redes sociales. El médico internista hace una revisión integral de su paciente, ¿verdad? Yo siempre les digo que desde la cabeza hasta los pies, de todo lo que el paciente pueda sentir, porque muchas veces el paciente dice, voy a ir al ortopeda porque me duele el pie, pero no es una fractura, o los dos pies y no es una fractura. Entonces, definitivamente hay que buscar como otras especialidades. O sea, el médico internista se encarga de ver no solamente lo que le duele, le digo yo, sino que lo evalúa integralmente. Así es. Definitivo, es eso, es un manejo integral. De hecho, traigo a colación uno de mis maestros que decía, si quieres saber qué enfermedad tienes, visita primero a un internista. Por eso mismo, porque hace una evaluación integral, hace una revisión sistemática de órganos, aparatos y sistemas, y de acuerdo a eso, integra su conocimiento, tanto clínico como la historia clínica, su examen físico y complementa con algunos estudios de imágenes o de laboratorio para llegar a un diagnóstico. Si es de nuestra especialidad y podemos tratarla, pues nosotros lo tratamos. Si no, pues lo referimos al especialista que compete. Y no solamente, porque también, si bien es cierto, la mayor parte de sus pacientes son de tercera edad y cuarta edad, no solamente ve esa población, también es de 18 en adelante, para que nuestros pacientes sepan, ¿verdad? Que no solo ven pacientes de la tercera edad, que realmente ven adultos. Sí, todo paciente adulto arriba de 18 años con cualquier patología no quirúrgica, pues nosotros estamos capacitados para evaluarlo, diagnosticarlo y tratarlo. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que ve un médico internista? Bueno, el día a día del médico internista, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con problemas o enfermedades tiroideos, gastrointestinales, respiratorios, tanto de sistema respiratorio superior e inferior, y una gama de infecciones que es el día a día. Mm, Tanto, también las elevaciones de colesterol. Sí, cabal. La dislipidemia o colesterol triglicérido altos son el día a día también. Y también manejan las complicaciones de los, pongamos, no malos tratamientos, sino del descuido del paciente, ¿verdad? Sí, yo no le llamo realmente el descuido, sino que quizás en muchas ocasiones es la evolución de la enfermedad, ya sea nuestra población por desconocimiento, no acuden oportunamente al médico, pero sí nosotros vemos todas las complicaciones que puede generar cualquier tipo de enfermedad, inclusive complicaciones del área quirúrgica. Cuando un paciente se complica en el área quirúrgica por sus enfermedades de base o por infecciones o algo, es donde los colegas del área quirúrgica pues solicitan apoyo del internista, y si nosotros estamos en la capacidad de resolverlo, pues atendemos la intervención. Entonces, podríamos decir, doctor, que en realidad ustedes se vuelven como un pilar fundamental en el manejo integral del paciente. Definitivo. El tratamiento integral es lo que nos caracteriza, ¿verdad? Ver al paciente de forma integral, que es la gran diferencia con las subespecialidades. De repente, los cardiólogos, por decir así, se En enfocan corazón, ¿verdad? exclusivamente en corazón, y si tienen alguna complicación o algo otra enfermedad asociada, pues lo derivan al internista o a una especialidad de lo que ellos detectan. Sí, realmente muchos de nuestros pacientes dicen, ok, fui donde el ortopeda y el ortopeda solo me vio la fractura. El cardiólogo solo vio el corazón y el neurólogo solo vio la cabeza, pero
no vio el dolor abdominal que tenía o el síndrome de colon irritable, todo eso, ¿verdad? Sí, es por lo mismo, porque las especialidades se dedican exclusivamente a su especialidad propiamente dicha. Neurólogos, cardiólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, pues se enfocan a la patología de órganos específicos. A diferencia de nosotros los internistas que lo vemos de manera integral, asociamos unos o varios síntomas y tratamos al paciente por una o más enfermedades. Y también hacen diagnóstico de enfermedades como el cáncer. Sí, hacemos diagnósticos difíciles, a veces diagnósticos muy sencillos, diagnósticos difíciles y pues dependiendo lo que nosotros encontremos, pues lo tratamos. Es importante también saber, ¿verdad?, que el médico internista hace un acompañamiento desde desde que recibe a su paciente hasta que si lo ingresa y lo logra egresar o le da de alta. Entonces, y el seguimiento, ¿verdad? No solamente se trata del manejo agudo, sino darle seguimiento al paciente durante toda su enfermedad. Sí, cuando tenemos pacientes hospitalizados, nuestra misión es tratar de restaurar la salud de este paciente y posteriormente darle un seguimiento en la consulta externa hasta que su patología aguda esté resuelta y pues si lo amerita, seguir un control en consulta externa. Si no, pues se egresa. Doctor, yo quiero platicarle porque muchos de mis pacientes, ¿verdad? Dicen, no quiero ir donde el doctor porque el doctor me da medicinas caras. Pero sí me gustaría que le explicara a nuestros pacientes por qué a veces el médico tiene ciertas elecciones por los medicamentos y por qué no le gusta que le cambien su receta. Mire, perdón, pregunta muy interesante o observación muy interesante. Actualmente nada es barato, ¿verdad? ¿Cierto? Todos los medicamentos son caros y en algunas ocasiones sí podemos arriesgarnos Ujú. a tener medicamentos no de casas matrices, sino que tal vez tener un buen medicamento genérico, tener una réplica, una copia, ¿verdad? O un medicamento que tenga una equivalencia. Preferimos generalmente el paciente de la casa matriz y por decirlo así, el original y un medicamento que tenga equivalencia. Son los medicamentos que nosotros más preferimos. Y lo hacemos por el hecho de que en ciertas enfermedades como los pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, cuando no tenemos un medicamento confiable, eficaz, ¿verdad? La repercusión es en las complicaciones que podemos tener en un paciente. Por Ujú. ejemplo, un paciente que lo tenemos con un medicamento original o equivalente, y en la farmacia o el paciente por motivo económico decide cambiar su medicamento, nos arriesgamos a que la eficacia de este paciente no sea buena y tener complicaciones como alzas de la presión y al tener alzas de la presión, complicaciones tanto como lo que llamamos emergencias hipertensivas, derrames cerebrales, como comúnmente lo conoce la población, nosotros los eventos cerebrales isquémicos o hemorrágicos o los síndromes coronarios o los infartos, O ¿verdad? Que los inclusive, conocemos. ¿verdad, doctor? Porque el paciente dice, ese medicamento que el doctor me recetó no me sirve. Pero es que en realidad le cambiaron la receta en la farmacia y la función del medicamento no, bueno, no hizo efecto el medicamento. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de evitar, ¿verdad? Si su médico le prescribe alguna medicación, es porque está seguro que ya lo ha utilizado, que es un medicamento, buen medicamento y que no va a tener complicaciones por el medicamento. Y es bien importante todo esto porque definitivamente visitar al médico internista que nos dejen un tratamiento, el apego al mismo es importante porque el doctor es el que sabe cómo está dejando su tratamiento. Ahora, doctor, eh, ¿cómo ha sido su experiencia? Quiero algún caso que usted recuerde que realmente haya repercutido en usted y que logró sacar con éxito. Eh, Haga memoria, a ver. Vamos a ver. Bueno, son tantos casos, pero entre tantos casos de éxito y de fracaso que siempre le dejan a uno una lección, creo que particularmente
aquí en el hospital, el reto más grande fue en pandemia, ¿verdad? Sí, Lograr sacar pacientes con enfermedades graves, con fallas múltiples de órganos, que hayan requerido ventilación mecánica, pues eso en pandemia logramos varios casos de éxitos aquí en el cierto. hospital y pues eso creo que es lo que más ha marcado. Y su experiencia como médico internista, doctor, eh, ha sido muy buena. La verdad que sí, si volvieran a hacer, volvería a ser De internista. verdad, qué bueno. El doctor, como les dije anteriormente, ha estado con nosotros 18 años. Realmente el acompañamiento que él le ha hecho a Medicas ha sido muy valiosa. Realmente yo, en lo personal, los invito a que si tienen alguna enfermedad o algo, realmente lo visiten. Él es muy bueno, ¿verdad, doctor? Gracias, Laura. Bueno, espero que si me visitan, pues satisfacer todas sus expectativas. A sus órdenes para servirles. Me encuentro aquí en Hospital Medicasa en un horario de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es bastante tiempo y el doctor se llena de pacientes para que lo tomen en consideración y pues hagan sus citas correspondientes. Y continuando, doctor, con el tema de la medicina interna, realmente el acompañamiento que ustedes le hacen o que las otras subespecialidades les hacen a ustedes eh, es diario. Y a lo que voy con esto es de que no manejan, puede ser que lo manejen solo un paciente, como pueden ser un equipo, ¿verdad? De personas que está, porque ustedes siempre piden que lo mire este especialista, que lo mire este especialista. Entonces, definitivamente, el apoyo entre especialidades es importante. Sí, muy importante por lo mismo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Nosotros estamos capacitados para resolver la mayoría de las enfermedades no quirúrgicas, pero hay enfermedades que son exclusivas o estudios exclusivos de una especialidad. Por decir un ejemplo, un ecocardiograma, pues muy probablemente alguno de los internistas podamos ver la función cardíaca, tal vez, pero no es nuestra especialidad. Por eso acudimos al cardiólogo, que es un especialista en corazón y que se dedica pues a hacer este tipo de estudios y con eso nosotros vemos si es un paciente que podemos manejarlo solo o en conjunto con el cardiólogo. En realidad, pues, eh, el tiempo, el que el médico le dedica a su paciente es muy importante, ¿verdad? Y como les mencioné anteriormente, el acompañamiento que hace el doctor no solamente le deja el tratamiento, no. Muchos de mis pacientes, y a lo que voy con esto es que muchos de mis pacientes me dicen, no, pero es que el doctor me va a estar viendo cada mes. Ok, en algunos pacientes sí es necesaria la visita mensual, dependiendo cómo el paciente vaya con su control de su enfermedad. Incluso hay pacientes que los vemos cada 15 días hasta lograr estabilizarlos y posteriormente dar citas más prolongadas o solo cuando el paciente lo amerite. Ujú. Habitualmente, pues yo recomiendo en un paciente con patologías de base mínimo 2 visitas al año. El paciente que está con patologías de base bien compensado. El que no está compensado, pues las visitas que sean necesarias. Y el chequeo de rutina del paciente normal 1 vez al año. ¿Y cuál es ese chequeo normal? Paciente que no tiene factores de riesgo aún o que tiene antecedentes familiares de algún tipo de enfermedades, pacientes con sobrepeso, pacientes, perdón, eh, de, bah, por decirlo algo, varones arriba de 40 años, ¿verdad? Que hacer un chequeo general, independientemente nosotros no seamos urólogos, pero también podemos evaluar la parte urológica, el interrogatorio y de repente pues hacer estudios y si amerita un urólogo pues lo mandamos al urólogo. El objetivo de tener una visita anual del paciente es tratar de prevenir, de diagnosticar y prevenir enfermedades que tal vez el paciente no sabe que tenía. Ujú. Y en el caso, vaya, ¿qué estudios serían apropiados para eso? Porque algunos de nuestros pacientes ya quieren venir donde el médico y quieren hacerse sus estudios antes y pueden ir al laboratorio y solicitarlos. Entonces, ¿qué tipo de estudios serían más o menos los que
pidieran un chequeo normal, en un chequeo rutinario? En un chequeo rutinario, pues habitualmente, pues su control hematológico, un hemograma, un examen de orina general de orina, un examen de heces, un perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, un perfil glucémico, una glucosa en ayunas. Si el paciente tiene antecedentes familiares de ser diabético, pues una hemoglobina glucosilada nos va muy bien, sus pruebas de función hepática, sus pruebas de función renal. En aquellos casos específicos, en las mujeres, sobre todo que ahora se ha convertido en unas pruebas de rutina, las pruebas de función tiroidea, pues eso nos sirve y con eso pues nosotros partimos y de acuerdo a la evaluación que nosotros vemos, decidimos si amerita algún otro estudio, tanto laboratorial o de imagen. Ok. Y, doctor, ¿qué tan seguido es encontrar como, eh, creo que la vez pasada estamos hablando que se encuentran patologías incidentales, ¿verdad? Que de repente ni el mismo paciente sabe que tiene, pero al momento de visitarlos a ustedes sí los encontramos. De acuerdo. Los hallazgos incidentales actualmente son muy comunes por el hecho de que mucha población ha adoptado, pues, hacerse un chequeo de rutina, aunque estén completamente sintomáticos, se hacen un chequeo de rutina y de repente ven que tienen valores de tiroides elevados, de pruebas tiroideas elevados, valores de colesterol, triglicéridos elevados, glicemias que no están en el rango diabético, pero que están fuera del rango normal, y al acudir a la evaluación médica, pues de forma incidental el médico evalúa y encuentra algunos signos o síntomas que pueden orientar a alguna enfermedad que el paciente no sabe que tenía antes. Y es bastante común. Es bastante común, sobre todo hay algo que en los estudios de imágenes, por decir algo, el famoso esteatosis hepática o hígado graso. Es un hallazgo que lo estamos viendo cada vez más frecuente, y en pacientes completamente asintomáticos, independientemente su estado corporal, si es delgado, si tiene sobrepeso o tiene obesidad, encontramos hígado graso. Desde ya le digo que lo voy a invitar para que hablemos un poco del hígado graso, porque muchos de nuestros pacientes, o por lo menos de mis pacientes, dicen, no, que míreme el hígado, que está con grasa, que tengo hígado graso, y que hablemos un poco de la evolución del hígado graso, hasta qué momento realmente es riesgoso y se preocupan, pero es realmente muy, muy interesante el tema. No, pues a su orden. Entonces sería, eh, encuentran como hígado grasos, también alteraciones de las hormonas tiroideas. Hormonas tiroideas, alteraciones de la glucosa, alteraciones de los lípidos. En examen general de orina se encuentran algunos hallazgos que en muchas ocasiones preocupa al paciente y tal vez son asintomáticos y muchas veces no tienen ninguna patología y tal vez solo es una contaminación de la muestra. Pero sí encontramos muchas enfermedades incidentales, eh, pues en los estudios y chequeos de rutina. Eh, realmente, y en cuanto a la parte urológica, doctor, ¿cuáles son las cosas que podrían encontrar? Hipertrofias prostáticas benignas, quistes renales simples o quistes renales complejos, que pacientes tal vez no saben que tienen, urolitiasis, que tal vez sintieron alguna pequeña molestia, hicieron un ultrasonido porque se sentían mal y encontraron pues que tenían alguna litiasis. Igual en un ultrasonido podemos ver litiasis vesicular, que también en muchos pacientes son hallazgos incidentales. Y pues lo que más nos preocupa a nosotros y cuando hacemos chequeos de rutina es encontrar enfermedades neoplásicas que pueden ser de forma incidental, que el paciente no sabe que tiene. Chequeamos un ultrasonido y de repente encontramos alguna lesión en hígado, en un riñón, ¿verdad? En la misma próstata, en los ovarios o en el útero en la mujer. Entonces, eso. Ok, doctor, y en realidad, pues, hablando un poco de estos hallazgos incidentales, eh, ¿verdad que en la parte de gástrica, En la parte gástrica, sí es, pues por ultrasonido encontramos muy pocas patologías gástricas por el hecho sí, de
que son vísceras huecas, en el cual el ultrasonido sí nos sirve, pero no tiene por decirlo así, no es el estudio ideal para ver estos, ¿verdad? Pero sí nos pueden orientar hacia hay algún engrosamiento, si hay algún engrosamiento de las paredes del estómago, si hay algún engrosamiento en el intestino, en el colon, en el intestino delgado, ¿verdad? Si hay alguna obstrucción, eso lo puede determinar en estos estudios que muchas veces son hallazgos incidentales. Nosotros también recordando un poco, ¿verdad? El doctor me decía, ok, en el paciente diabético que tiene su pie diabético y está descompensado, ¿verdad? Hay que compensarlo. O sea, al momento de que se va a hacer un procedimiento quirúrgico, entonces primero se tiene que compensar el paciente, ¿verdad? Definitivo, es un manejo en conjunto, implica varias especialidades. Y vea, con el pie diabético es un tema bastante controversial porque en muchas ocasiones no saben a qué médico remitirlo. Si va Ujú. primero al internista, si va primero al ortopeda, si va primero al cirujano vascular o va a cirugía plástica. Mi consejo es que idealmente siempre tiene que verlo primero el médico internista, porque Ujú. de ahí va a partir qué son las cosas que vamos a hacer. ¿Cómo está su nivel de glicemia? Hay que compensarlo. Si es un paciente que está infectado, hay que iniciarle tratamiento antibiótico. Sí, hay que llamar a las otras especialidades, ortopedia, cirugía vascular cuando se requiere y cirugía plástica también cuando se requiere. De hecho, es el pie diabético es una enfermedad multidisciplinaria y también invita al rehabilitador. Entonces, medicina física y rehabilitación juega un papel importante en estos pacientes también. Sí, en realidad, como profesionales, ¿verdad? Muchas veces, y nos ha pasado que recibimos pacientes y va dirigido para un especialista cuando en realidad tendría que ser evaluado primero por otro especialista. Sí nos ha pasado inclusive a medicina interna. Claro, como tienen el concepto de que el internista puede ver de todo, pues nos llegan muchos pacientes que vienen mal referidos en ese sentido. Pues me ha tocado en muchas ocasiones, me han mandado pacientes ginecológicos y nosotros no vemos patología ginecológica. Entonces, eso también pasa. Pueden como verla, como no Sí, diagnosticarla podemos como tal. identificar el Y, problema ajá. ginecológico y enviar al especialista en ginecología para que haga una revisión de las cavidades, pues, propias de la mujer. Y no, ustedes miran menopausia. Fíjese que sí tenemos el entrenamiento para ver enfermedades como la menopausia. En mi particularmente no lo hago, lo mando a quienes compete, que en este caso es el ginecólogo o el endocrinólogo, ¿verdad? Son, Ok. Sí, porque como es el manejo integral y realmente, ¿verdad? Como dijimos, el médico internista puede como eh, encontrar, ¿verdad? Cualquier alteración a nivel física que tenga el paciente y luego se hace la derivación pertinente. pertinente cuando lo amerita. Si es algo que podemos manejar, nosotros lo manejamos. Bueno, agradezco mucho que nos hayan acompañado en nuestro podcast Medicasa por ti abrazamos la vida con el doctor Wilmer López. Yo lo invito a que de nuevo tengamos una conversación, ya determinamos que va a ser de hígado graso. Yo voy a dejar que él se despida de ustedes y por favor síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestra página y no se olviden de visitarnos. Los dejo con el doctor Wilmer López para que él se despida. Muchas gracias, pues bueno, nada más que agradecer. Laura, te agradezco. Hospital Médicas eternamente agradecido. Y a los pacientes, pues saber que a su disposición, cada vez que lo requieran, pues aquí estamos. Como les había mencionado, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Gracias.